EBPI Noticias TV. Conmemoramos esos 100 años de su natalicio. El 7 de mayo de 1919 nacía una mujer que desde la humildad de donde creció forjó su porvenir. Ella fue quien marcó en la sociedad argentina cosas diferentes, cosas loables, cosas que tanto al varón como a la mujer, pero mucho más a la niñez, marcaron profundamente a fuego en la sociedad argentina. ¿Cómo no recordarla? ¿Sí? ¿Cómo no hacer memoria de ella? Porque en nuestro país se marcó un antes y un después, en lo cual nosotros en esta mañana venimos a celebrar en esta casa, la casa del niño Eva Perón, para hacer memoria de esta mujer maravillosa, maravillosa para todo el pueblo argentino. Al momento en que me pidieron dar unas palabras para homenajear a esta mujer, sinceramente me pregunté por dónde empiezo, porque se siente que todo lo que se diga va a quedar chico para reflejar la importancia histórica, política y cultural que tuvo Evita tanto para nuestro país como para el mundo. Es un ícono también mundial. Por eso, sin quitarle mérito a su biografía o a su trayectoria política, me propuse hacer un discurso desde otro lugar. Lo más importante, que creo que es su legado, ¿no? Que es lo que tenemos hoy nosotros. Evita, ¿no? Creo que todos nosotros coincidimos en que fue, en su corta y profunda vida, marcó para siempre la realidad de todos los argentinos. Significó la introducción de las mujeres a la vida de la política, significó justicia social en sustitución del concepto de caridad, significó lealtad, significó convicción, pasión, lealtad no solo a su pueblo, a su país, sino también a su compañero de vida, y muchísimas otras cosas más de Evita que hicieron que sea un punto de inflexión en nuestra historia. De eso no hay dudas. Y por eso no me quiero detener en recalcarle, no por quitarle mérito, la importancia política que tiene, o histórica mejor dicho, pero yo creo que Evita significó todo eso, y eso es hoy de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de Evita. No es casual en un momento como el que estamos viviendo, donde existe un gobierno para pocos, donde hay hambre, donde hay desigualdad, donde no existe la justicia social, donde todavía quedan muchas conquistas feministas por realizar, donde se ve una soberanía quebrantada por acuerdos con el FMI, donde se ve una economía debilitada. Es ahora donde tenemos que levantar la bandera de Evita más que nunca. Ella, creo que la mejor manera de homenajearla es seguir trabajando justamente para cambiar esa realidad. Levantar su nombre hacia la victoria, como ella decía, ponérsela como bandera, y defenderla en estos lugares, haciendo justicia social, luchando por la soberanía del país, por la libertad económica, por la independencia económica, perdón. Claramente, hacer el país que ella soñaba, que conlleva todo esto, la defensa de los derechos de los sectores más vulnerados de nuestro país, de nuestra sociedad, es hoy la meta que tenemos que hacer todos los días, porque además Evita de ser historia, debe ser presente y futuro. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca, porque está en nosotros seguir conmemorándola y seguir haciéndola en la realidad, no solo recordándola por lo que fue, por su valor histórico. Claramente no podemos hablar del país que soñaba Evita si no mencionamos también el feminismo. Nosotros como peronistas o como argentinos no podemos hablar de justicia social si no hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. Hoy luchar por los derechos de las mujeres también es hacer un homenaje a Evita.
Creo que como mujeres todavía tenemos un montón de cosas por conquistar. La democracia tiene muchas cuentas pendientes con nosotras y las tenemos que ganar y hacerlo realidad como lo hizo Evita. Creo que si hay algo que nos enseñó ella junto con Perón es que se puede hacer realidad ese país con el que soñamos. Se necesita voluntad política, se necesita convicción, se necesita pasión, pero se puede hacer. Entonces creo que hoy la mejor manera de homenajearla es haciendo eso. Evita decía que no hay fuerza capaz de doblegar al pueblo que es consciente de sus derechos, que tiene conciencia de sus derechos. Y es así, sus palabras tienen mucha actualidad hoy. Las frases como donde existe una necesidad nace un derecho, son frases que además de escribirlas en una publicación de nuestras redes sociales junto con la foto de Evita para conmemorarla, tenemos que tomar dimensión de la connotación política, el sentido político que tiene cada una de sus palabras y de sus ideas. Porque es ahí lo que nos va a servir para ver lo que estamos haciendo, el camino que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Por último, antes de terminar, quiero hablar de una historia, un momento triste en la vida de Eva, como fue su enfermedad y lo que sucedió con su cadáver después de su fallecimiento. Estos hechos claramente demuestran el odio ilimitado que había en ese momento de los sectores dominantes sobre los sectores populares de nuestra sociedad. Y creo que hoy tenemos que reflexionar sobre eso, si estamos pensando sacar adelante el pueblo argentino, la dignidad del pueblo argentino, la grandeza y la felicidad del pueblo argentino por medio del concepto de unidad. Si queremos una unidad no podemos olvidarnos de esto. Los discursos elaborados a partir del odio, de forma mucho más sofisticada que las que se usaban en ese momento, nos han hecho pagar un precio político y social muy grande. Creo que hoy tenemos que ser muy conscientes de eso, reflexionar sobre eso y entender que Evita venció al odio desde el amor, desde la pasión, porque la unidad nacional argentina, del pueblo argentino, no es una organización en contra de nadie, sino en defensa de los argentinos, de los derechos de los argentinos. Y es eso lo que tenemos que tener presente y reflexionar. Debemos construir la unidad que queremos, el proyecto que queremos, el contrato de ciudadanía responsable, como dijo Cristina al inaugurar su libro, sin lugar a dudas, pero desde el lazo de solidaridad, desde el lazo de esa concepción que Evita tenía de una patria grande construida a partir del aporte que cada sector de la sociedad puede hacer en lazos de solidaridad. Una patria construida por todos, por cada uno del sector de la sociedad. Y bueno, ya recalcando, creo que ya otras compañeras se van a encargar de hablar sobre su importancia, su trayectoria política. Y nada, solamente decir que mi reflexión y mi discurso estaba destinado a eso, a que reflexionemos sobre las concepciones, sobre las ideas de Evita, pero dándole actualidad. No es historia muerta, es una historia política con mucha actualidad. Sus frases son impresionantes, cómo se pueden adaptar en la actualidad. Evita decía que que podía entender el desprecio de los oligarcas hacia nosotros, pero que lo que nunca iba a comprender es que uno de nosotros se junte contra ellos, que históricamente han querido sabotear esta unidad nacional, es la que estamos buscando hoy. Así que creo que es un momento para que reflexionemos, estamos cerca de las elecciones, hablemos de esa unidad nacional, de ese contrato social que nos habló Cristina, pero teniendo conciencia de todo esto que nos enseñó Eva y Perón años atrás. Y bueno, nada más. Gracias. Solo eso. Hoy, a 100 años de su nacimiento, me toca estar parada aquí. Realmente agradezco el honor que me concedieron. Y decirle que, bueno, iba a agregar más cosas, pero Pierina lo dijo todo excelente. Y qué mejor representado que la juventud, porque para ella lo importante era tener una nación rica. Pero cuando decimos una nación rica nos dijimos a esto de los jóvenes, el legado, ¿no? Que son los que nos van a representar mañana, por los cuales tenemos que levantar la bandera, hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que usar la frase que ella decía, volveré y seré millones.
creo que vamos a volver a ser millones. Y para eso tenemos que salir a la calle, tenemos que estar con los necesitados, tenemos que acompañar a aquellos que están vulnerados a su derecho. Y hoy más que nunca creo que el gobierno está vulnerando nuestros derechos. De escuchar a cada uno de ustedes desde el lugar que les toca, ¿no? Y que siempre tiene que eso, que es muy profundo, que es los sentimientos que uno puede o intenta expresar, y también por supuesto haciendo un relato histórico. En mi lugar, yo el otro día me tocó la oportunidad de conocer donde nació Evita, y a veces uno dice si las cosas tienen que ver, ¿no? Yo creo que el ser solidario seguramente se aprende en un hogar. Cuando uno viene de un hogar humilde, yo creo que hay muchas más posibilidades de entenderlo rápidamente, el tema de la solidaridad, el tema de ver que si son muchos hermanos, si son muchos de familia, si son pocos los recursos, que hay toda una cuenta para hacer, que no es el primero que llega, que no es nada más el más rápido, no es el más capaz. Y ahí es donde aparece el primer mensaje, ¿no? Esto de ser solidario, es decir, sí, mira, sos el más rápido, pero allá también viene uno un poquito más atrás. Y me parece que ese rol que empieza en la familia, que tiene que ver con ese lugar humilde donde a mí me hizo acordar muchísimo a Pipinas, un lugar en el medio de una llanura, un pueblito, y que lo puse en el GPS y me marcó un pueblito muy parecido a lo que era Pipinas. Bueno, lo que es Pipinas, ese pueblito que entre las casas humildes nació Evita. Y entonces pensaba en eso, ¿no? Y por supuesto que hay gente que marca el camino y que deja tela para cortar hasta 100 años después, como es el caso de Evita. Y sobre eso es donde nosotros tenemos que actuar. No podemos esperar que nazca una personalidad como ella. ¿Por qué? Porque la vida necesita en este momento de gente solidaria. Y no necesariamente hay que ser tan profundo como Evita. También entendemos que siendo solidarios un poquito cada uno, somos capaces de transformar la realidad de muchísimas personas. Y eso arranca cuando nos vamos, o arranca cuando venimos, o arranca cuando estamos en Buenos Aires. Y a veces hay cosas que no podemos resolver, pero que mínimamente nos tienen que hacer ruido. Si pasamos por al lado de una persona que vive en la calle, o por un chiquito que está tratando de conseguir los recursos para llevar algo a su casa, si no nos conmueve eso, estamos muy mal. Y lamentablemente tenemos que decir que hay gente que no se conmueve por esto. Entonces tenemos que entender que el mensaje que nos dio Evita en toda y en su pequeña historia corta de vida, hoy la seguimos discutiendo, me parece increíble. Y después pasó algo que es muy increíble, es decir, cómo hasta hace muy poquito tiempo había algunas cuestiones, si bien no estaba todo resuelto, que parecía que estaban garantizadas y hoy ya no están garantizadas, como el alimento, como el trabajo. Muchísima gente que hoy se queda desocupada. Justo ayer, pensando un poco lo de Pipina, y veía que Loma Negra en otro lugar está cerrando una planta con cientos de personas que quedan en la calle. Entonces uno empieza a ver cómo no aprendemos de algunas cuestiones. Y en definitiva, y para no hacerlo más largo, tiene que ver con eso, ¿no? Con que podemos y todo el tiempo tenemos que defender, más allá de las personas, más allá de quién le toque ser o llevar adelante un gobierno. Es imposible pensar un gobierno que no sea solidario. Es decir, que no tenga como base eso. Si no tiene como base eso, todo lo que se planifique como estrategia de cómo ser más eficiente, todo lo demás siempre va a ser injusto, por lo menos para los que tenemos la mirada y lo reconocemos en la figura de Evita. Entonces siempre va a ser injusto. Entonces no sé si importa tanto cómo ser más eficiente, sino cómo ser más justo, que sería tomando palabras y tomando claridad sobre lo que hay que proponer. Hay que ser más justo. Y quizás uno no puede llegar a donde tiene que llegar porque tiene una ambición y hay que poner un techo. Y sí, hay que poner un techo para que alguno pueda empezar a tener lo básico. Y eso es lo que nosotros desde nuestro espacio siempre proponemos. Y eso creo que es el mensaje que todavía hoy tenemos que seguir dando la discusión. Esa discusión que, como bien decía Guillermo, en un momento este lugar perdió el nombre. Y también siempre recuerdo alguna historia, puedo equivocarme, pero que había un busto que alguien lo enterró, ¿no? Y que no se encontró. ¿Por qué? Porque venía en esa época de la intolerancia y había que esconderlo. Entonces seguramente esté por este lugar.
Y yo, entre las cosas que pensaba cuando era con Facundo, con Cristian, con Guillermo, con Darío, con todo, es decir, tenemos que sacar la Evita de ahí adentro. Tenemos que sacarla, porque la verdad pasaba desapercibido, estaba escondida en un rincón. Y no sé si de casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que estaba en un rincón porque no se podía volver a enterrarla. Y bueno, la rinconamos y la llevamos allá atrás, y que total tiene 2 carteles adelante y a veces alguien le cuelga una campera y no se ve. Por eso que la decisión era que esté acá, que esté al frente. Porque no es de un espacio político. Representa la solidaridad, representa lo que nosotros sabemos que tenemos que todo el tiempo reflejar y mostrar. Entonces, los alumnos que pasaron por acá, los docentes, los que trabajan, si no suben esa escalera pensando en ser solidario, no pueden estar al frente de este lugar. Entonces, cuando uno sube esta escalera, que sabe que adentro hay chicos con necesidades y adolescentes con problemáticas, y tienen que mirar la Evita. La tienen que mirar porque si no, no pueden estar entrando a este lugar a trabajar si no consideran que vienen a hacer su aporte. Desde la humildad, desde el compromiso que seguro todos tienen. Y no es el único lugar, como hace poquito, la semana pasada, pudimos inaugurar en el CIC, que es otro lugar que no se llama Eva Perón, pero que tiene lo mismo, que es un lugar donde también hemos descubierto que muchísimos vecinos, los que quizás hoy no están acá, son solidarios. Y que si uno le da la oportunidad, son capaces de ir y hacer un aporte para esa comunidad que todavía está con muchísimos derechos vulnerados. Así que esto no es de un espacio solo político, esto es superador. Cualquier espacio de cualquier partido tiene que poder entender que lo que se planifique en economía, que lo que se planifique en desarrollo tiene que tener una mirada que sea más justa para todos. Así que muchísimas gracias por estar acá y por supuesto agradecer a los chicos que también, de manera como hacemos nosotros, las cosas siempre a último momento, pero con muchísimo cariño y convencidos de eso, estuvieron trabajando para que queden de esta manera. Así que muchísimas gracias y buen día para todos. Fuerte el aplauso ahí. Y poder cantarles una canción que realmente identifica a esta gran mujer que luchó tanto por los derechos, ¿no?, de los más vulnerados. Así que creo que es una canción que la va a identificar por siempre. Se llama No llores por mí, Argentina. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Deben creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que quieran compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Municipalidad de Punta Indio. Intendente Hernán Izurieta.